Eva Vega. La Contra, Canarias a las 6. 6:47 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza Cristo Yurda, que es abogado del sindicato SESIF en Tenerife. Cristo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, estamos con muchos temas de actualidad que tienen que ver con sindicatos, con huelgas, con reclamaciones de los trabajadores. Cristo, queríamos esta tarde ponerte sobre la mesa, por ejemplo, la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que no tiene un fin claro ahora mismo. Hay posiciones bastante encontradas entre el Ministerio de Justicia y los letrados. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo voy a dar una visión un poco desde mi punto de vista de sindicato mayoritario dentro de la administración pública. No es quizás un análisis objetivo del todo, porque yo siempre estoy en el lado débil. En este caso, cuando a mí me preguntan por los letrados de la Administración de Justicia, ¿qué me parece su situación? Pues su situación puede ser para el ciudadano totalmente injusta por la cantidad de procedimientos que están paralizando, la cantidad de daño al propio ciudadano que están realizando, pero no menos cierto que desde un punto de vista más o menos lógico, ellos están reclamando un derecho o una serie de derechos que es verdad que desde un punto de vista político se ha intentado redirigir simplemente a un lado, y ese lado al que se redirige que es una guerra donde lo único que importa o lo único que parece ser que importa a los propios letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, es el dinero, y la realidad es que no. El problema que ha habido aquí es que, como pasa en muchos gobiernos donde intentan paliar una crisis a base de promesas, pasan los años, las promesas no se cumplen, y los letrados de la Administración de Justicia llevan más de 10 años esperando una respuesta por parte de la administración, una serie de compromisos que no se han cumplido, como es equipararse en un gran porcentaje al salario que tiene un juez, porque los secretarios judiciales entienden que cada vez están asumiendo más funciones que antiguamente eran de los jueces, por ejemplo, que son, por así decirlo, los que están arriba de la pirámide. Luego estarían los letrados de la Administración de Justicia, y luego ya están los gestores procesales, auxiliares, administrativos y demás. ¿Qué pasa con esto? Que la realidad es que están haciendo daño, están en un derecho como cualquier persona de reivindicar que se cumpla con un compromiso que se tiene con ellos desde hace más de 10 años, y la realidad es que desde el gobierno a nivel central, mucho más allá de que se esté de acuerdo o no, porque al final el perjudicado como siempre es el ciudadano, y es lo que también tenemos claro desde cualquier sindicato, y así lo tiene muy claro, que el ciudadano es lo primero que hay que velar. También es verdad que hay unos derechos detrás. Lo que no tiene lógica alguna es que desde el propio secretario de Estado se haya manifestado declaraciones tan duras como que son trabajadores, los letrados de la Administración de Justicia, que no tienen derecho a protestar porque no son mileuristas. Que una persona sea mileurista o no, no es independiente totalmente a que quiera unas condiciones dignas en función de lo que es el esfuerzo que tiene diario, la responsabilidad. Y no olvidemos que estamos ante unos empleados públicos donde son el grado máximo dentro de la administración pública, son un grupo A1, por lo tanto estamos hablando de personas que han tenido que afrontar en su momento un examen de 90, 100 temas, donde ha concurrido millares de personas. Ellos se lo han trabajado más que nadie, y esa parte el ciudadano no la puede olvidar, entre otras cuestiones porque son responsables, por ejemplo, de cuando uno llega a casa de un amigo y si lo ve fallecido o lo que sea, quien levanta el cadáver son los secretarios judiciales, son esas personas que tienen esa responsabilidad, mucho más allá también de mandar, ordenar, realizar embargos a una empresa, ordenar pagos a uno, ordenar pagos a otro, decretar cuando se va a celebrar un juicio, buscar huecos donde no lo hay dentro de la Administración de Justicia. Tienen un montón de responsabilidades. Por lo tanto, lo que hay que hacer realmente en este conflicto es tener carácter mediador, y sobre todo que el gobierno no se haga tan bueno en el sentido de que estas personas no tienen derecho a protestar porque ganan un dineral, y estas personas pues también tendrán que ser un poco flexibles como en cualquier conflicto, y saber que igual no se pueden asimilar a un juez porque realmente no son jueces. ¿Cuál es el problema que nosotros por lo menos detectamos como sindicato? En primer lugar, que se ha comprometido la administración a una serie de condiciones con el letrado de Administración de Justicia
que económicamente es muy complicado de sostener, pero el compromiso ya está. Por lo tanto, cuando tú ya estás comprometido con unos afectados a cumplir con algo que sabes que es inviable económicamente en cuanto al sustento de un Estado, de unos gastos públicos, ¿qué les dice ahora a esa persona? ¿Te he engañado? Pues eso es lo que siente los letreros de la Administración de Justicia, que lo han engañado a uno y a otro y llevan 10 años esperando para que esos engaños continuos pues finalmente se produzcan en hechos. Cristo, y hablando del compromiso con la ciudadanía, o la afección, mejor dicho, con la ciudadanía que tiene esta huelga, ellos mismos han dicho que puede retrasar o puede perjudicar a la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 28 de mayo. Por supuesto, una medida más de presión. Al final, sobre ellos giran cuestiones tan básicas, tan vitales, como que te reconozca la improcedencia de un despido, y esa improcedencia del despido, quizás hasta que no te la reconozca un juez, no puedas ni tan siquiera tener derecho a cobrar una prestación por desempleo, por el sencillo hecho de que para el empresario tú has sido despedido a consecuencia de que una baja voluntaria, y la realidad es que no es baja voluntaria, ha sido un despido, tú no te has querido ir de ese trabajo. Por lo tanto, lógicamente, peligran a día de hoy que se puedan celebrar elecciones locales y autonómicas, que son las próximas que tenemos, pues por supuesto, pero es una medida más de presión que han tomado ellos ya de forma más o menos acertada en cuanto al daño que se puede hacer a la ciudadanía, pero son las consecuencias directas de cuando un gobierno, de cuando unos dirigentes prometen una serie de condiciones que saben perfectamente que no se pueden cumplir, o que ese compromiso no lo van a poder efectuar en el tiempo que se han comprometido. No hay que olvidar una cosa muy clara: los gobiernos cambian cada 4 años. Los letrados de la Administración de Justicia, un letrado que igual se ha sacado su posición con 25 años, hasta los 60 y pico largos, no se va a jubilar, por lo tanto permanece en el tiempo, y es esta persona, este empleado público, el que se ve perjudicado año tras año diciendo: mira, cada vez tengo más trabajo, cada vez tengo más volumen de responsabilidad, mi sueldo es el mismo, sin entrar a discutir que tengan mejor o peor sueldo, pero mi sueldo es el mismo, mi responsabilidad es cada vez mayor, mi tensión laboral cada vez es mayor, cada vez hay más caos, y aquí lo único que yo recibo por parte de la administración, que es la que tiene que dirigir todo esto, son largas ante un derecho que ellos se han comprometido. Ese es el gran problema, que hay un compromiso que se han incumplido por parte de la administración. Para que nos dé tiempo, Cristo, porque al final tenemos muchos temas sobre la mesa y casi que solo hemos tratado uno. Te queríamos preguntar por otra huelga, por la del tranvía, los trabajadores del tranvía de Tenerife, que se han apuntado también o han convocado una huelga indefinida. ¿Esto cómo lo ves? A ver, la huelga indefinida del tranvía de Tenerife, no hay que olvidar que el tranvía de Tenerife tiene 15 años de existencia en cuanto a su reciente creación, mucho más allá de antiguamente que existía el tranvía y demás. La realidad es que llevan 3 huelgas en 15 años. Hay algo en el tranvía de Tenerife que no funciona. Quizás la función o quizás el problema que tiene el tranvía de Tenerife, o al menos que yo detecto, ya no son tanto si los mandos dirigen bien a los subordinados, por así llamarlo, del tranvía. No, el problema es que hay una dejadez por parte de Cabildo, y es una opinión personal y que estoy convencido que es así, porque lo he tratado con personal de Cabildo, con trabajadores del tranvía, con dirigentes del tranvía, y la realidad es que falta una figura coordinadora de verdad en una empresa tan importante como el tranvía de Tenerife. Falta, que se va a nombrar próximamente, un gerente de referencia que mande, que ordene y que coordine a todos. Falta también un área de recursos humanos que sea potente. ¿Para qué? Para paliar estos problemas, estas controversias que hay entre mandos y subordinados. Uno habla de mandos, pero al final todos son compañeros, todos quieren el bien para la empresa. Y ese es el problema que pasa en muchísimas empresas, no solo en el tranvía de Tenerife, que es una empresa pública 100% de Cabildo, sino otras muchas empresas públicas pertenecientes tanto a Cabildo como a distintos ayuntamientos, incluso a comunidad autónoma, donde la dejadez política o quizá el cambio político que se hace cada 4 años sin una continuidad clara, sin un proyecto claro a la hora de realizar o cumplir con los objetivos que se tienen con los trabajadores, hace que se cree un clima que habla por sí solo. El tranvía de Tenerife, una empresa con 15 años de antigüedad, lleva ya 3 huelgas con carácter general. La situación en el tranvía se tiene que arreglar, y se tiene que arreglar primero los sindicatos, separándose de cualquier línea ultra
ofensiva en cuanto a derechos de los trabajadores, tienen que ser un poco más flexibles y sobre todo desde Cabildo se tiene que tener unas claras directrices en relación a el mal funcionamiento que se lleva en muchos puntos dentro de los derechos de los empleados públicos del tranvía de Tenerife. Y te voy a pedir en un minuto, Cristo, porque Sí. no nos queda más tiempo, cómo ves las colas en la Seguridad Social, en la sede de la Seguridad Social, y el anuncio que ha hecho el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, de aumentar entre 120 y 180 efectivos los trabajadores de la Seguridad Social para que puedan atender mejor a todas estas personas que se acercan a sus sedes. Mira, en los últimos 10 años, esto parece que el problema de la seguridad social sea algo nuevo, pero en los últimos 10 años a nivel nacional la seguridad social ha perdido a 10.000 empleados públicos. ¿Qué supone esto? Que es normal la carga de trabajo que haya a día de hoy en la seguridad social y es normal, por lo tanto, que dentro de la seguridad social no se dé respuesta al ciudadano. No hay personal en la seguridad social suficiente para atender las demandas de los ciudadanos. Se está achacando a que los empleados públicos de la seguridad social están teletrabajando, los que están atención al público directamente, y eso es mentira. Los empleados públicos de la seguridad social que dan citas al ciudadano, que dan la cara directamente con el ciudadano, no tienen a día de hoy un régimen de teletrabajo, ni tan siquiera. Ellos acuden presencialmente. El problema ¿cuál es? Que le han encomendado cada vez más funciones, donde dentro de un sistema, cuando tú acumulas más funciones en unos trabajadores, supone también tener más recursos. El problema de la seguridad social es que a día de hoy no cuenta con recursos suficientes para dar solución a los trabajadores. Es algo parecido a lo que está pasando en Hacienda con la ayuda famosa que se ha aprobado recientemente de los 200 euros. Hacienda no tiene personal para cumplir con el ciudadano y abonar estos 200 euros todo aquel que tenga una renta por debajo de los 27.000 euros. Pues con la seguridad social está pasando lo mismo. Trámites que se podrían arreglar relativamente rápido, no hay personal para que lo realice de forma rápida, se quedan estancados en el vacío. ¿Y qué supone esto? Un perjuicio para el ciudadano, que realmente el empleado público que tú le preguntas, ¿quiere trabajar en la seguridad social? Te va a decir, quiero irme de la seguridad social, Pues estoy se agobiado. nos acaba el tiempo, Cristo, pero yo creo que ha quedado clarísimo. Estamos escuchando ya de fondo el vals del proletariado de Escape. Es la segunda vez esta semana que lo escuchamos porque justamente, casualmente vienen al fiestorrón en Arucas este año, pero bueno, siempre es un placer. Cristo Yurda, abogado del sindicato del CESIF en Tenerife, muchísimas gracias como siempre por venir a los estudios de Canarias Radio y por hacer posible la contra. Muchísimas gracias a ustedes y ánimos a todo el panorama laboral que tenemos, que es bastante complicado. Igualmente, Cristo.